7:46 de la mañana, le doy la bienvenida a este espacio al doctor Eduardo Peña, presidente del Consejo Directivo del IES, que ya nos acompaña para ampliar lo que dio a conocer la semana pasada. Buenos días, este informe lleno de cifras. Bueno, muchas gracias por la invitación, Liz. Un saludo a los televidentes de Teleamazonas. Usted decía, vamos a las cifras. Vamos a las cifras. Usted decía que hay más de 40.000 trabajadores en relación de dependencia con contrato, pero que no están afiliados. ¿Cómo llegaron a establecer esto? ¿Cómo se dieron cuenta? ¿Y qué acciones han tomado una vez identificado este problema? Los 40.000 no son todos no afiliados. Ahí hay dos partes. Hay una subafiliación y no afiliación. Es decir, hay trabajadores que están afiliados, pero no con el sueldo que ganan. ¿Cuántos más o menos son esos? Más o menos la relación es 15.000 en subafiliación y más o menos 25.000 en no afiliación. ¿Y en ese caso cómo se ha procedido? ¿A multar a esas empresas? Normalmente no. O sea, lo que haces es, cuando lo detectas, le dices, a ver, señor, resulta que aquí todo el mundo gana el básico. No es posible, hay trabajadores, contadores, ganan más. Se los liquida retroactivamente y pagan. Y a los que no, y los que por algún motivo no afiliaron, se los obliga a afiliar conforme el contrato de trabajo. Porque acuérdate que cuando tú trabajas, firmas un contrato con una fecha donde empezaste. Si no te afiliaron inmediatamente, cuando lo detectamos, te decimos, ok, mire, este trabajador tiene 2 años, págueme los 2 años de afiliación como corresponde. Pero hoy, debido a la crisis que afronta el país, producto de una crisis energética, muchos dirán, no puedo, por ahora no puedo. No, es que no es cuestión, esto no es voluntario, es obligatorio. Entonces, no existe no puedo. O sea, hay que ponerse al día sí o sí. Ahora, hay un trabajo que lo realizan de manera conjunta, quizás con el Ministerio de Trabajo, precisamente sí, para identificar, detectar y proceder en estos casos. Mira, hemos caminado mucho en este cruce de datos, porque sí, efectivamente, antes había una distorsión entre la cantidad de empleo que te presentaba el Ministerio de Trabajo y la que tenía la Seguridad Social. Hemos caminado para tener mucho más rápido. El problema es que cuando tú afilias a alguien, normalmente, cuando contratas a alguien, entre que mandas el contrato a registrar al Ministerio de Trabajo, eso se demora un poco más, quizá la afiliación es un poco más rápida. Entonces, ahí se crean esas distorsiones, estamos trabajando para que no exista. ¿Y en qué parte del país es donde detectaron la mayoría de estas irregularidades? No sé, normalmente en las grandes ciudades es donde más empleo hay. Pero mira, una buena noticia, de octubre a noviembre subimos 7.000 afiliados, con cortes de luz ya. Es decir, la resiliencia tanto del sector privado como en parte del sector público ante esta crisis se ve. Yo veo a los empresarios privados sosteniendo el empleo de manera importante. El empleo es cíclico. Los últimos meses del año normalmente hay más empleo que los meses anteriores, porque la Navidad exige que los empresarios contraten más gente. Entonces, no es el crecimiento que hubiéramos esperado, pero el reporte es en azul, es 7.000 empleos más entre octubre y noviembre. Pero usted decía hasta octubre, en esa rueda de prensa que dio, usted se refería hasta octubre y hablaba de un incremento muy importante, de más del 100% de afiliados, afiliaciones voluntarias. Sí, claro. Es que ahí hemos hecho un esfuerzo importante en nosotros tenemos gestores de afiliación, es decir, vendedores que están afiliando en la calle y tenemos alrededor a 80 personas a nivel nacional. Entonces, estos señores tienen que afiliar por lo menos 10, cada uno 10 diarios. No han llegado a la meta, pero han estado por ahí abajo. Y eso hace que hayamos afiliado muchísimos más que el año pasado, por ejemplo. Y ellos son los que convencen a estos jóvenes, que son más o menos más de 10.000 los que forman parte... 9.400 más o menos. Que están entre 15 y 24 años. Sí, señora. Eso, a ver, ese es un modo de afiliación más barato, cuesta $52 mensuales, pero te permite tener crédito hipotecario, que ha sido el gancho por el cual muchos jóvenes han decidido afiliarse a la Seguridad Social. Pero va desde los 15 años. Ahí a un joven de 15 años, generalmente que le puede pagar la afiliación a lo mejor es el papá. Sí, es que, bueno, sí, pero acuérdate que hay unos jóvenes de 15, 16, 17, 18 que ahora son youtubers, influencers, cosas que antes no exigían, no existían, porque, bueno, la tecnología les ha permitido tener ingresos diferentes. A eso les apuntamos, sí. Y hay otros, obviamente. Cuando tú tienes un crédito hipotecario, tasa fija 6% anual hasta 25 años plazo, eventualmente afilias a tu hijo porque al tercer año va a poder él acceder al crédito. Y eso permite que si te compras un departamento de $50.000, tu cuota sea $220 mensuales. Eso hablando de estas cifras. Ahora, se había dicho que a partir de esta semana ya este nuevo sistema de agendamiento, que se lo hace a través de un robot, iba a estar completamente operativo. ¿Va a pasar eso o todavía tienen que comunicarse al 140 por las fallas que se han registrado? No, sí. A ver, nosotros siempre hemos tenido 300 operadores humanos que manejan el call center de 8 de la mañana a 8 de la noche. Ahí están los 300. Paralelamente está operando el robot. Lo que pasa con el robot y lo que nos ha pasado es que lo que se ha demorado, porque esto debería haber empezado el 15 de agosto,
es que conectar un sistema como el AS400, que es del siglo XX, con nube del siglo XXI, nos ha traído muchos dolores de cabeza. Los hemos ido resolviendo progresivamente, el robot está funcionando ya, está con unos problemas de inestabilidad, eso es en términos de sistemas lo que le está pasando. Pero yo calculo que en esta semana debe estar arreglado, es decir, va a agendar citas el robot. ¿Pero esa inestabilidad ha llevado a que las personas no puedan agendar o a que a lo mejor agenden y no se registre eso posteriormente, no puedan recibir su atención? Vamos a tener va a haber pequeños problemas, porque te repito, el agendamiento tienes los agendadores humanos, el call center está funcionando. Entonces, el momento que traslapas robot con agendamiento humano, vas a tener unas pequeñas distorsiones. Son dolores de parto, como diría yo. Pero el robot va a funcionar de manera eficiente de aquí para adelante. Ahora, eso con las citas, pero ¿qué pasa en los hospitales? ¿Qué pasa con el abastecimiento de medicina? No sé si tenemos listo un tuit, por ejemplo, alguien que me escribió a propósito de que sabía que teníamos esta conversación el día de hoy. Mire lo que dice este tuit. No es como dice el director del IES, me imagino referente a lo que usted comentaba en la rueda de prensa. No hay medicación, soy enfermo renal crónico y todo lo compro afuera, hasta el suero hay que comprar. Mira. Las prioridades que hemos tenido para el pago de las dializadoras ha sido tan importante que tú ves que hoy ya no tenemos pacientes renales que dicen, mira, no les he pagado a las dializadoras. Dializadoras, cáncer, corazón y problemas que comprometan la vida de los pacientes casi no tienen reclamos hoy. ¿Por qué? Porque el esfuerzo que hemos hecho para pagarles ha sido importante. ¿En detrimento de qué? De los que nos proveen de odontología y de consulta externa. Esos sí, hoy, y les ofrezco disculpas porque vamos a empezar en diciembre un sistema de pagos mucho más agresivos. Ya tenemos la auditoría firmada. Nosotros no podemos pagar si no auditamos previamente. Y el primer sistema de auditoría, el primer proceso que sacamos para contratar al auditor se cayó. Sacamos un segundo proceso que llevó a feliz término hace 15 días, firmamos contrato la semana pasada y esta semana empieza el cronograma de auditorías a, sobre todo, consulta externa y odontología. Pero cuando hablábamos de medicinas, yo recuerdo en una última entrevista aquí realizada en este espacio con usted incluso me hablaba de organismos internacionales, la compra de medicamentos sí. A ellos, tener un abastecimiento que se situaba entre el 70-80%, sí, pero está sobre el 70%. Dice que no hay medicina. No, a ver. Hay 16 millones de prestaciones al año. Entonces, cuando tú ofreces ese volumen de prestaciones, es evidente que vas a tener quejas. En alguna parte no va a haber la medicina, en alguna parte va a haber un error. Los médicos somos humanos y pueden equivocarse. Y la idea es que los protocolos te sirven para evitar esas equivocaciones, pero suelen pasar. Sí, suele haber que no tenemos medicamentos. Estamos trabajando activamente en comprar medicamentos de manera internacional, centralizada para abastecer así a nuestros hospitales y que no compren individualmente. ¿Qué dificulta llegar al 100% del abastecimiento en Los sistemas de compra burocráticos, Liz, son bien complicados. Para llevar un sistema de compra internacional, llevamos 4 meses en este proceso y todavía no, esperemos que en diciembre o en enero podamos llegar a la primera compra, que son 140 medicamentos. Pero no ha sido nada fácil llegar hasta donde estamos. Penosamente. Sin embargo, lo vamos a hacer. ¿Se reactiva la atención de los pacientes del IES en Solca Cuenca una vez que ya se pusieron al día con la deuda? Gracias por esa pregunta. Sí, mira tú que Solca Cuenca, nosotros, la Seguridad Social le debía plata desde el 2016 hasta el 2022. ¿Qué pasó en el 2022? Solca Cuenca dijo no atiendo más pacientes y Solca Cuenca se quedó sin atendernos del 2022 hasta hoy, 25, en que decidió volver a atendernos. ¿Por qué? Le hicimos un plan de pago desde hace 6 meses, estábamos pagándole mensualmente, ¿no? De manera que llegamos al fin, es decir, le debíamos casi 7 millones y pico de dólares. A razón de $1 millón mensual, terminamos el pago y a partir de hoy nos vuelven a aceptar pacientes, lo cual es una gran noticia. Pero mire, por otro lado, hoy Primicias saca una noticia que está relacionada con el cierre de dispensarios de prestadores externos. Claro, es una deuda heredada de lo que se dice aquí, pero se ha agravado en los últimos 12 meses, en el último año, y ya se habla de 45 unidades médicas en todo el país cerradas. 18 meses exactamente, porque, repito, ahí viene el problema de las auditorías. Nosotros la última auditoría que tenemos fue de junio del año 2023, desde julio del 2023 hasta diciembre. Hasta diciembre posiblemente no hayamos... En diciembre empezaremos las auditorías y empezaremos a pagarle, sí.
Pero el IES puede cubrir toda esta atención que la ha estado soportando la empresa privada a través de sus dispensarios médicos de hospitales que han dejado de operar. Claro. A ver, solo para que tengas los números, en el 2017 damos casi 16 millones de prestaciones, el 82% en la infraestructura propia de la Seguridad Social, 18% eran prestadores externos. En el 2023 dimos 16.100.000 prestaciones, casi no hay variación. La diferencia es que el 60% están en la infraestructura del IES, que tiene más médicos, más enfermeras, más auxiliares y más administrativos, pero menos pacientes. Esos pacientes se fueron a prestadores externos. El problema es que tú no puedes tener 40% de consultas afuera, 60% tú con una estructura que te permite tener 100%. ¿Qué va a hacer el robot? Va a aumentar ese nivel de atención en la red para derivar lo que no podamos atender. Y no como era hasta el año pasado, en donde había una llave abierta de atención en prestadores externos. Son muchos, hay más de 400 prestadores externos. Entonces proliferaron tanto que para el IES es imposible sostener la infraestructura propia del IES más este nivel de alrededor a $1.000 millones anuales en prestaciones externas. Ahora, el Ministerio de Finanzas también hablaba la semana anterior de esta transferencia que ha hecho el IES de $2.628 millones. Hasta abril la deuda era de 5.036 millones del gobierno al IES. No sé cuánto más aumentó eso. Auditada. ¿En cuánto está la deuda al día de hoy? A ver, registrada y auditada de 5.000 y pico millones, registrada sin auditar otros tantos, ya determinamos la deuda. La deuda del Estado con la Seguridad Social histórica es 24.000 millones. Ese es el total, 24.300. Tenemos la cifra exacta que le acabamos de reportar al Ministerio de Finanzas, porque parte del compromiso que teníamos con el Fondo Monetario era declarar cuál es el monto de la deuda, o sea, hacer el estudio de cuánto era, de cuánto se ha acumulado ese 40% que algún gobierno dejó de pagarle a la Seguridad Social, más las enfermedades catastróficas, etcétera. Hablamos de 24.300 millones de dólares. ¿Eso fuera de los casi 2.700 millones que les han pagado, o eso hay que restarlo de Sí, no, ya esto está liquidado, es decir, los 2.600 y pico que nos pagaron, gracias, pero faltan 24.000. Ok, ahora, usted decía que en lo que va de su administración se han establecido cerca de 20.000 acuerdos de pago con empresas deudoras. ¿Esto se va a ver frenado de alguna manera si es que se aprueba lo del proyecto de alivio económico y financiero? No, todo lo contrario. Ajá. A ver, ¿por qué? Y ahí vamos a hablar un poco de cuál es la ley de alivio financiero. Tiene cosas que se explican muy fácilmente. Por ejemplo, no coactiva durante 3 meses. Eso va a hacer que aquellas empresas que dejamos de coactivar puedan venirnos a firmar convenio de pago. Convenios de pago, efectivamente, hemos firmado algo así como 17.800, que significan a la fecha 117 millones de dólares firmados en convenios. Si esto pasa, y la estimación sin ley es que hasta final de año vamos a tener casi 130 millones de dólares. El próximo año tendremos 300 millones más, porque estamos firmando a toda la capacidad que podemos. Firmamos casi $1 millón diarios en convenio. Entonces, si nosotros no coactivamos 3 meses, lo más probable es que esas compañías que estaban al borde de ser coactivadas puedan venir y firmarnos convenio de pago. Segundo, cruce de cuentas. Tú tienes deudas con la Seguridad Social y tienes fondos de reserva. Puedes cruzar y decir, ok, de mi fondo de reserva, debíteme los $2.500 que debo en quirografario y ya estás al día. Entonces, para nosotros en la Seguridad Social es transparente porque es activo-pasivo. ¿Sí? Pero no también les va a tocar desembolsar porque Dios no lo permite. Si aumenta el nivel de desempleo debido a esta crisis, también van a tener que cubrir ese seguro de desempleo en un corto tiempo. A ver, hemos desembolsado y ese es el tercer tema que está en la ley económica, que es antes, o sea, si no se aprueba, tú para aplicar al seguro de desempleo tienes que esperar 60 días desde que perdiste el trabajo. La propuesta de ley te dice vas a esperar 10 días, puedes aplicar 10 después de haber perdido el trabajo. Entonces te bajas de 60 a 10. Es muy positivo. Yo esperaría que la Asamblea lo apruebe. Y el último es una remisión en el pago de planillas sin problemas para el patrono, en donde te podemos dar 2 meses de, entre comillas, liquidez para que tú no pagues planillas. Obviamente, cuando vas a pagar 2 meses después, nosotros debemos cobrarte intereses, lo cual hace que no todos los empleadores se apliquen. ¿Por qué? Porque los grandes normalmente tienen crédito en el sistema privado. Las empresas grandes tienen créditos que van entre el 10 y el 14%. Nosotros te vamos a cobrar 16%. Entonces, aquellas empresas pequeñas, que es a donde se apunta esto, que no tienen crédito, por razones que son del tamaño de la empresa, no acceden a crédito barato en la empresa, en los bancos privados, pueden financiarse a través de esta ventaja, 16%. Eso significa que las planillas que tú debes pagar en diciembre, que corresponden a noviembre, hasta el 15, podrías pagarlas en febrero. Y las planillas que corresponden a diciembre, que tienes que pagarlas hasta el 15 de enero, podrías pagarlas hasta marzo. Es decir, te damos ese chance de 2 meses de plazo.
te cobramos intereses, sí, el interés es 16%, entonces tienes que hacer bien los números. Oía yo a una experta en la seguridad social que decía, es que pasa si todos no pagan. Es poco probable, porque que todos no paguen significa que todos van a tener un crédito al 16% que no necesitan. Entonces, aquellos que necesiten realmente liquidez pueden aplicar. Y ese es el cuarto mecanismo que está dentro de la ley económica urgente que esperaremos que camine rápidamente. Que para usted entonces sería positiva. Quiero agradecerle que haya estado con nosotros dándonos más detalles de lo que anunció la semana anterior. Con mucho gusto. Gracias, doctor Peña.